Hola, mi nombre es Diana Urenque, soy profesora de filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y me he dedicado muchos años a trabajar lo que se llama la ética médica. Entonces, en el contexto de esta pandemia, agradezco a la librería Fondo Cultura Económica para poder referirme a un punto que solamente desde hace muy poco se ha estado empezando a conversar en los medios y que tiene que ver con esta, digamos, posibilidad dramática y terrible de que, producto de tener muchos contagiados con COVID-19, ocurra este escenario catastrófico donde podemos tener muchos pacientes que necesiten, pacientes graves con riesgo vital, que necesiten de cuidados intensivos y que sin embargo no contemos con la disponibilidad sanitaria, sea por, digamos, que no tenemos personal médico o que no contamos con los recursos médicos, la infraestructura, etc. Estos son los llamados casos o situaciones de triage, es decir, cuando la demanda por, digamos, los esfuerzos de cuidados intensivos superan la disponibilidad real de un sistema sanitario. Eso es uno de los panoramas más catastróficos. Es algo conocido en lo que se llama la medicina catástrofe, que refiere normalmente a epidemias o también a medicina en caso de guerra, que quiere decir que los médicos se ven en la obligación de in situ, es decir, ahí mismo, en la situación, en el centro hospitalario, en el lugar donde se encuentran, de tomar la decisión de qué pacientes deben ser priorizados para recibir esta atención médica limitada y qué pacientes no. Bueno, a nivel de lo que hemos visto en las discusiones de los últimos días, el gobierno se ha comprometido a comprar más, o sea, compró al parecer más equipamiento. También se han puesto a disposición todas las ventiladores, todas las camas críticas que cuenta el sistema público y también el sistema privado, se encontrarían a disposición de todas las personas que puedan enfermar y requerirlo por tener COVID-19. Sin embargo, por más que se pueda fortalecer el sistema sanitario, en una situación como la actual, donde es bastante difícil sacar pronósticos certeros, y sabemos que se pronostican pics de contagio a fines de abril, mayo y una segunda en junio, parece ser inevitable hablar este tema, hablar este posible escenario catastrófico, donde los médicos se vean obligados justamente a hacer esta clasificación de pacientes prioritarios y pacientes que no lo van a hacer. ¿Y por qué me importa hablar esto? Porque precisamente otros países, como por ejemplo Alemania, que tiene un sistema sanitario mucho más robusto y que realmente sienten, por lo que ellos mismos comentan y sus conocimientos, no ven que es un peligro el estar en una situación de triage, se adelantan a esa situación porque es una posibilidad, insisto, que nadie puede realmente cerrar, y comenzaron varias sociedades de expertos, por ejemplo la Academia de Ética de Medicina, la Academia de Ética de la Ética Médica, perdón, pero también otras sociedades científicas, la Sociedad de Cuidados Intensivos, la Sociedad de Inmunología, etcétera. Son una serie de sociedades de expertos, también sacaron recomendaciones con el objeto justamente de decir cuáles son los posibles escenarios de pacientes que necesitan cuidados intensivos y cómo un médico puede, mediante una reflexión ética y un análisis competente, priorizar. ¿Por qué se hace esto? Porque los médicos ya, en el puro hecho de estar haciendo este trabajo de atender a pacientes con COVID, sabemos que ya se exponen y están corriendo riesgos por su propia profesión. Además, ponerles a ellos el peso de que decidan sin algún tipo de orientación ética mayor, es también tremendamente, produce un estrés gigantesco, aparte de una presión emocional, psicológica, etc. Un médico evidentemente jamás quiere desatender a alguno de sus pacientes, y poner a uno sobre el otro no le es fácil. Por lo tanto, es importante contar con recomendaciones que sean resultado del trabajo de expertos que consensúan ciertos criterios para que los médicos puedan orientarse mejor. Por ejemplo, un criterio fundamental, desde luego, es las posibilidades de que la terapia, o sea, lo que se llama el éxito terapéutico. Si un tratamiento
no se pronostica que pueda realmente tener éxito, pareciera no mucho valer la pena justamente dedicar esos recursos a una persona que no va, que el éxito o que digamos las probabilidades de mejorar son muy bajas. En esos casos lo que se recomienda es que la persona reciba otro tipo de cuidados, que son los cuidados llamados paliativos. La medicina paliativa es la que está ahí cuando la medicina terapéutica, curativa, ya no funciona. Eso tiene que estar asegurado. Por otro lado, no basta solamente la efectividad que pueda tener una terapia para poder aplicarla. La autonomía del paciente, de la persona, es fundamental. Si una persona, por ejemplo, ha dejado estipulado que no quiere estar atado a un ventilador, a un respirador o algún tipo de soporte vital, la verdad es que el médico tendría que respetarlo. Por otro lado, un principio fundamental es que las personas, todas por igual, deben ser, en principio están iguales al médico, es decir, no alguien debe ser discriminado por su edad o por su etnia o por su género. Un médico no puede priorizar o no es legítimamente aceptable, no es éticamente aceptable que un médico bajo ese tipo de criterios deje de atender a un paciente o priorice a otro. Otro asunto importante, por ejemplo, que se discute es justamente que esta decisión no quede solamente en las manos de un médico, sino que sean varios los expertos que consensúen que estas son las decisiones más correctas y estos son los pacientes que deberían ser priorizados y por qué estos otros no. Eso le da mucha transparencia al sistema, uno puede conocer los criterios. Y en momentos donde una pandemia es justamente una crisis sanitaria, necesitamos confiar en los sistemas sanitarios y eso se genera y se mantiene con la transparencia y la comunicación. Así es que en realidad la invitación es justamente a que se inicien este tipo de reflexiones, que hayan recomendaciones éticas para los médicos, que no sean solamente acordadas por parte de algunos expertos del gobierno, sino más bien de la comunidad ética, bioética y médica, por supuesto, y que se conozca la sociedad civil. Muchas gracias.